Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Doc, buenas Hola, tardes. Doc, ¿qué ¿Cómo tal? están? Tardes. Hola, hola, Vani. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Estás Bien, Luis? bien. Bien. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, les proponemos para esta tarde, ¿sí? Vamos a charlar sobre el uso de antitérmicos, ¿sí? Vamos a quizás empezar planteando pensar o practicar, entrenar lo que podría ser la indicación y la prescripción de antitérmicos en pediatría, pero van a ver que, como siempre decimos, lo vamos a extender a lo que puede ser pensarlo también desde el adulto. Así que, si les parece, les voy a compartir. Miren que ya les comparto la presentación. Un cachito. Está. Se ve, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Vani. Perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, a ver, un poco ustedes después les vamos a compartir este Power y van a ver que quizás lo que van a encontrar es un caso clínico inicial. Nos pareció con Luis que queríamos en realidad empezar al revés, ¿sí? Van a encontrar un caso clínico en realidad que piensa clínicamente un paciente con síndrome febril prolongado, que lo podríamos incluso analizar juntos en otra oportunidad, pero queríamos empezar en realidad con esta primera parte, que sería el tratamiento sintomático de lo que es la fiebre, para que quede bien claro cómo indicar los antitérmicos. En realidad, queríamos plantearles quizás antes de entrar propiamente dicho en lo que puede ser el tratamiento farmacológico, ¿por qué les parece que tratamos la fiebre? ¿Para qué tratamos la fiebre? Ya sea en un paciente pediátrico, en un paciente adulto joven. ¿Por qué? ¿Qué les ¿Qué les parece? parece? Para no desnaturar las proteínas del cuerpo. O sea, hay un límite de las proteínas que con mucho calor esas se empiezan a desnaturar mucho. Eso, a ver, eso es en parte verdad, sí, o sea, es correcto lo que mencionás. Hay un punto, ¿no? Que quizás uno puede mencionar más allá de los 41, en donde uno podría, por qué tiene riesgo el paciente, ¿no? Es cierto lo que mencionás, que tiene que ver quizás con la desnaturalización de proteínas, básicamente pensaríamos en una función enzimática, sobre todo, eso lo van a leer, es así, es cierto, ¿sí? Pero quizás mucho de lo que esto quizás es una primer pregunta de que en realidad o conceptos que uno trata de transmitirles, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? A los pacientes, a los papás de nuestros pacientes, que en realidad el objetivo de tratar la fiebre de alguna manera va a ser sentir mejor a nuestro paciente, porque en realidad cuando a nosotros se nos presenta un paciente con fiebre, a la guardia, al consultorio, ¿qué es lo que nos interesa en realidad frente a un paciente febril? Básicamente, ¿para qué lo vamos a revisar, por ejemplo? ¿Por qué iniciamos la anamnesia y les hacemos las preguntas más orientadas? ¿Qué es lo que quieren ir a buscar en realidad? Buscar el foco infeccioso. Tal cual, Beatriz, exactamente, buscar el foco, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa de la fiebre de ese paciente? Entonces, eh, que eso es lo que va a ser quizás nuestro objetivo en el contexto del examen físico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a ocupar. Ahora, lo que nosotros debemos charlar con los papás es que le estamos bajando la fiebre a ese paciente para que se sienta mejor, ¿sí? Vamos a hablar de algunas situaciones en particular, ¿no? Que quizás nos ocupa, nos preocupa y en realidad tenemos que lograr quizás normalizar la fiebre y situaciones especiales. Pero como les podría quizás mencionar, a ver, en un paciente cardiópata, en un paciente anémico, ¿sí? Ustedes recuerdan que con, con la fiebre, es decir, con el aumento de la temperatura corporal, se acuerdan que, por ejemplo, se elevan, ¿no? Tanto porcentaje o tantos latidos la frecuencia cardíaca, tanto incrementa la frecuencia respiratoria, entonces uno en algunas situaciones tiene que ocuparse de descender
la temperatura porque de alguna manera hay un gasto, ¿no? Metabólico aumentado. Esas situaciones, Vani, sí, 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 sí. perdón. Chicos, ¿ustedes estarían ahora ya en condiciones que esta cursada va a ser una cursada en particular? Vanina no sabe nada, pero planteamos un objetivo que esta cursada tenía que tener el mejor promedio hasta ahora, ¿sí? De todas las cursadas. Ese es el objetivo, uno Ese de es el los objetivo. objetivos. Ok. Y yo creo que está bueno la pregunta de decir, ¿estarían ya en condiciones de, por ejemplo, decir, yo ya manejo antitérmicos? Y cuando digo manejo antitérmicos en niños y adultos, y cuando digo manejos antitérmicos, me refiero a uso este antitérmico por esto, bajo la temperatura por esto, porque Vanina les dijo algo que cuando atendemos más que nada en medicina familiar, como siempre les digo, nosotros no somos pediatras, los médicos de familia, entonces seguimos muy cuidadosamente ciertos protocolos. Y por ejemplo, el que decía Vanina, que no les dijo el nombre, pero me imagino que eh, se refería a esto, una de las cosas que sí o sí tenemos que bajar la fiebre para hacer bien una escala es la escala de tal, ¿sí? En la bronquiolitis muy usada por los médicos de familia, muy usada. De hecho, es tan usada que nosotros, cuando derivamos un paciente, le ponemos el puntaje exacto de la escala de tal, porque, si ustedes no sé si recordarán cómo era esa escala, pero si tenía cierto puntaje, tiene que ser derivada al segundo nivel. Y cuando hablamos de segundo nivel, no es que primer nivel son las salitas, chicos, solamente. Un consultorio es un primer nivel, ¿sí? De hecho, yo armé consultorios de una obra social y se llamaban, está bien, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, porque le puse yo el nombre, pero eran consultorio de atención primaria. ¿Por qué consultorio de atención primaria? Y porque ahí el paciente era el primer ingreso a la obra social y prepaga, y después se veía si se veía, había que derivarlo, no había que derivarlo y demás. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, vamos a hacer la escala de tal, en donde voy a contar la frecuencia respiratoria, la cardíaca, voy a ver la ocultación de ese paciente, y el paciente tiene 39,9 de temperatura, todo me da alterado. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer es bajarle la temperatura. ¿Sí? Otra cosa, imagínense esto, un paciente con fibrilación auricular, ¿sí? Vamos a un paciente adulto, un paciente que ingresa con una fibrilación auricular de alta respuesta, ¿sí? Ciento y pico de cardíaca. Ese paciente viene con disnea, tiene un volumen minuto disminuido, el paciente está febril. Yo le tengo que bajar la temperatura para recuperar un poco de ese volumen minuto y seguramente un proceso infeccioso me descompensó la arritmia cardíaca del paciente. Normalmente en un adulto grande, ¿qué tengo que pensar, chicos? En un geronte, ¿qué dos focos sí o sí tengo que ir a ver si no lo tiene ahí? Infección urinaria. Urinaria, ¿Y el otro? Neumonía. respiratorio. Y respiratoria, sí, tal cual, y casi nunca se equivocan, ¿sí? Por eso les vuelvo a preguntar, ¿están ya en condiciones de decir, ya casi médicos, ¿estamos en condiciones de manejar antitérmicos? Porque yo tranquilamente les digo, bueno, el paciente con la FA está anticoagulado, así que imagínense que ibuprofeno no puede usar, dipirona no puede usar, Pedrosa. Sí, Muy bien, me alegro, ¿sí? Hoy lo que te pido, por ejemplo, a él, es que si a vos te genera una duda, porque viste que la PFO es para ajustar esas tuerquitas que quizás apenitas están un poquito flojas, que nos digas, yo sé manejar la dipirona, pero ¿sabes qué? No sé bien la dosis endovenosa. No sé bien si duele o no duele cuando se aplica intramuscular, ¿sí? ¿Es el mejor antitérmico? Che, ¿es caro o es barato? Porque eso también, y más en la medicina mundial, si quieren hablarlo así, nosotros no podemos desestimar los costos, ¿sí? Así que por favor, si tienen dudas, hoy es el momento para decir, por más que usted diga, no, no puedo preguntar cómo se usa el paracetamol, no, chicos, pregúntenlo, ¿sí? Porque después vemos que dan paracetamol de 1 gramo para bajar una temperatura. Y eso está mal, ¿sí? Vani. Bueno, y un poco, a ver, continuando con esto es un poco lo que vamos a charlar con los papás, porque genera mucha ansiedad esto que dice, que menciona Luis. O sea, hay situaciones en donde sí, de hecho vamos a dar pautas de alarma cuando quizás una fiebre. Primero, también estamos hablando de fiebre, ¿cuándo se define fiebre?
hoy, porque capaz que eso también podríamos decirle, o sea, con Luis, ¿no? O sea, hoy ustedes definen febril un paciente. ¿Se usa el término febrícula todavía? A ver, quizás, ¿qué distinción harías, Dimitri? O sea, en cuanto al número, ¿no? O sea, por eso vieron que siempre nosotros preguntamos, ¿le tomaste la temperatura? ¿Usaste termómetro? ¿Sí? Puede ser que Febrícula sería entre 38, 37,6 a 38. Después ya sería fiebre, me parece. Podría ser, sí, ¿no? ¿Quién más, quién más? Perdón, que ahí alguien más había abierto el micrófono. ¿Alguien iba a decir algo más? No, no, eso mismo que yo pensé Clau, que ¿qué ibas a...? era lo mismo, que era, tenía entendido que la febrícula 37,5 en adelante hasta 38 y luego fiebre. O Vieron que nosotros, esto que aclaramos, ¿no? Del hoy, porque un poco a veces decimos con Luis, uno ya empieza a ser parte de la historia de la medicina. Si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan cuando estaban los criterios de COVID? ¿Se acuerdan que la definición ahí de fiebre había cambiado un poco, ¿no? Porque te mencionaba registro febril a partir de 37,5. No sé si se acuerdan de eso cuando leíamos los criterios diagnósticos de COVID, ¿no? Porque eso también nos reformuló a nosotros, porque nosotros también le decíamos a los papás, si tiene 37,5, no, no tiene fiebre todavía. Bueno, un poco para contarles, ¿no? O sea, hoy podemos decir que es como como estamos charlando y como están mencionando, ¿no? Considerar febril a partir de los 38. Igualmente también siempre decimos lo mismo, ¿no? A ver, un neonato de 3 días de vida con 37,9, chicos, uno va a ser de alguna manera, me salió la palabra agresivo o invasivo, de la misma manera que también pensemos que quizás un adulto mayor, uno también tiene que categorizar, esa quizás es la mejor palabra, ¿no? Un 37,9, porque uno sabe potencialmente la gravedad que puede tener eso, ¿no? O de la misma manera que podríamos decir 37,9 en el contexto de un paciente con 100 blancos totales, ¿no? Eh, obviamente estamos hablando de un término, de una definición, pero siempre, como siempre les decimos, y vos siempre decís, ¿no, Luis? O sea, a ver, uno siempre tiene que contextualizarlo clínicamente. Si ustedes auscultan crepitantes, auscultan una hipoventilación, están pensando en una neumonía, ¿no es cierto? Y uno de última complementa con estudios esto de la complementariedad. A mí siempre me gusta esta frase que vos decís, Luis, porque aplica para muchas cuestiones, ¿no? Donde es un dato más y siempre tenemos que contextualizar clínicamente. ¿Es Vos sabés que correcto? ayer Sí, sí, sí. di en una clase de semiología en el hospital electrocardiograma, ¿no? Un tema horrible para semio, pero bueno, era lo que me tocó. Eh, y creo que por ahí, ¿por qué les cuento esto? Porque hay muchas cosas que por ahí nosotros hacemos medio automatizado, ¿sí? Y por ejemplo, una frase que tiene el Argente Álvarez en el libro de semio en la parte del electro, dice que un electro viene acompañado de un paciente. Qué buena frase, porque en realidad nosotros no podemos ver un electro sin ver el paciente, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? Es re importante. Yo no puedo ver, hacer un electro al paciente sin antes de escucharlo, revisarlo. Es electro, es complementario. De hecho, le daba el ejemplo a los chicos. Yo para diagnosticar un infarto tengo que tener de las tres cosas por lo menos dos. Electroenzimas y la clínica. Si yo tengo clínica y electro, es un infarto. Si yo tengo electro y las enzimas, es un infarto. ¿Se entiende? Pero es complementario. Con el tema de la temperatura, como le decía Vanina, si yo tengo un paciente que tiene, no sé, 37,2 y es una neumonía de libro, sacándole justo que es la temperatura, ustedes van a tratar esa neumonía, no es que le van a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a esperar un poquito, porque si bien estás saturando 90, vamos a esperar un poquito porque todavía no tenés los 38 grados de fiebre que yo leí que era fiebre. En las guías actualizadas a nivel mundial, ¿sí? Dice que la fiebre es igual a 38 o más rectal y 37,5 axilar. Eso es lo que cambió post-COVID.
¿sí? Ustedes por ahí todavía no estaban por ahí muy en el ambiente de las consultas, o quizás sí, por algún familiar además, pero cuando nosotros hisopábamos a un paciente, en los primeros protocolos, en los segundos protocolos, habrán sido más o menos unos 6 7 protocolos, todos hablaban de fiebre positiva 37,5, ¿sí? Y si tiene 37 o 37,4, eso es febrícula. Y me re importa como médico, ¿sí? ¿Se entiende eso? A lo que voy. No quiero que digan, si tiene 37,3 me quedo tranquilo y no sé, no reviso al paciente. No, revísenlo Una igual. pregunta, una Sí, pregunta. Si yo tengo paciente con 37,1, ajá. ¿le doy un antitérmico o espero que evolucione el cuadro y ahí veo? Porque si no estoy enmascarando algo. En realidad, definamos la palabra enmascarar, ¿no? Si yo tengo un abdomen agudo, Sí, ¿sí? Que viene con sí. un dolor en fosa ilíaca derecha, el paciente vomitó, tuvo cronología de Murphy, agarró en la parte epigástrica, después migró a fosa ilíaca derecha y yo le doy antiespasmódicos, diclofenac, y no estoy exagerando, ¿eh? Normalmente es lo que se hace erróneamente, y hasta un miorrelajante como el diazepam, ahí enmascaraste algo, Pedro. ¿Por qué? Porque ese paciente perforó, hizo una peritonitis y el paciente no tuvo casi dolor. ¿Se entiende? Ahora hablemos de la fiebre. El paciente tiene 37,1. Los hombres tienen un umbral del dolor mucho más bajo, o tenemos un dolor, el umbral mucho más bajo que una mujer. Yo, por ejemplo, con 37,5, 4, no doy más. Y vos me decís, ¿sabés qué, Luis? No te voy a dar el antitérmico porque quiero ver que tenga fiebre para no enmascarar. ¿Qué vamos a enmascarar? ¿Sí? Por ejemplo, una meningitis. Vamos a un cuadro grave. Meningitis. Fotofobia, rigidez de nuca, ¿sí? Posición en gatillo de fusil. Tenés mucha semiología. Yo le doy a ese paciente una dipirona, no sé, de 1000 miligramos. El paciente no va a tener fiebre, pero la fotofobia va a tener, la rigidez la va a tener, la posición la va a tener, ¿sí? Eh, en los Yo cuidados, sabes que, sí, sabes que, Pedro, yo leí un poco lo mismo, viste, a los papás. O sea, ese pico, viste, que es el que en definitiva te puede llegar a alarmar, como menciona Luis, va a subir igual, ¿eh? Va a subir igual. De hecho, saben que una de las cosas que también les tenemos que decir a los papás, que cuando vos des un antitérmino, a un antitérmico, perdón, no, ya entrando un poco en los fármacos, buena respuesta antitérmica es que va a descender 1 grado a la hora. Eso es más o menos lo que sucede. O sea, que es un poco lo que vos decís, bueno, capaz que entre 37,1 y 38 van y ahí capaz que, bueno, pero viste, sí, pero en definitiva, como te dice Luis, no te va, el pico que de última te vas, que si va a ser muy alto y una curva febril muy alta para que a vos te haga pensar, por ejemplo, en algo quizás bacteriano y que sea grave, tampoco te la va a modificar, o sea, te la puede hacer un poquito más baja, sí, pero tampoco te la va, no es que te la va a hacer desaparecer. Me parece que eso es algo para que ustedes vayan como teniendo. Chico, va a tener fiebre igual, ¿no? Es como ¿sí? que, viste, perdón, Luis, lo último, es como que No, capaz no. que no lo esperes hasta, viste que a veces uno dice, no, espera hasta que llegue a 38, ya está ya lo ves tirado, como dice Luis, retiradito, está con 37, ya 8, 37, lo enganchás justo ahí, dale en antitérmico, va a subir igual, Está bien, va a subir entonces, si igual por seguro. ejemplo tiene 37,1, le doy un antitérmico. ¿Está Si bien? lo requiere, si lo Si lo requiere, Si lo Pedro. requiere. requiere, Sí, sí, lo requiere, si ¿no? lo Porque ves, sí, sí, claramente claro, sí lo si lo requiere. ves con, Está si bien. lo ves con su estado general, ¿viste? Pero porque de hecho es parte de lo que estamos, ¿viste? Lo que está escrito ahí en estas diapos. Vos le vas a bajar la fiebre para hacerlo sentir mejor. De De acuerdo. hecho, saben que un poco tomado esto que decía Luis del umbral de la fiebre, vieron que los adultos, yo cuando entré a la residencia y las mamás me decían tiene 39 de fiebre, realmente pensé que me estaban mintiendo, porque decís, nadie No, puede no, tener, 39,9, 39,9 en claro, un nene, 39, sí. 39, no puede ser, explotó el chico con 39,9, o cómo puede ser que tenga 39 y te están rompiendo el consultorio, viste, te están saltando, y no, porque nosotros con 37,5, viste, sentís que la piel se te está saliendo del cuerpo. Los chicos toleran impresionantemente la fiebre. Y uno también, otra cosa que uno va viendo con nuestros pacientes y después si tenés hijos y demás, vos vas viendo las curvas febriles, ¿viste? Como que vos ya sabés si tu hijo
vos sabés, no, este te hace picos re altos, re sostenidos, cuesta que baje, los papás te dicen, mira, responde mejor a un antitérmico o no, el baño le hace muy bien, es como que vas conociendo la curva térmica de los chicos también. Eso pasa un montón. Entonces, si vos ya sabés que te hace picos muy altos, ponele, no sé, tu hijo y dáselo antes porque ya sabés que te va a hacer picos altos. Eso se ve mucho en la práctica. Sí. Pedro, te hago una pregunta, a ver qué opinás. Y esto llévenselo todo porque está muy bueno, y más en la medicina que estamos viviendo ahora. Imagínate que tenés un paciente, ¿sí? Con cáncer, ¿sí? Hizo, por ejemplo, un cáncer de mama, hizo metástasis ósea, ¿sí? Es una paciente hipertensa, es mujer, está anticoagulada. La paciente tiene mucho dolor, ¿sí? ¿Qué priorizarías vos en ese caso? Por ejemplo, ¿su presión, su anticoagulación o el dolor? Dolor. El dolor. ¿Sí? Hoy, más allá de lo que tenga el paciente, tenemos que priorizar que el paciente se sienta bien. ¿Eh? No estoy hablando que esto lo llevemos a todos lados, porque si tenemos criterio médico y decir, pero pará, Luis, recién me acaba de decir que si tengo un abdomen agudo, no lo podemos enmascarar. En realidad, el abdomen agudo, si le dice abdomen agudo, ya está, lo tenemos que resolver. Pero si viene un paciente que viene dudoso la panza, no ocultemos todo. Tampoco lo vamos a dejar de un grito el dolor. ¿Le podemos pasar un analgésico a un paciente que queda en observación, por ejemplo, como una sospecha de apendicitis? Sí, le podemos pasar un analgésico. No lo dejamos gritando del dolor. Tal cual. Pero no es que le vamos a pasar de todo para que se quede dormido y que el umbral de pauta de alarma del paciente disminuya. ¿Sí? De hecho, mira, siguiendo con eso, por ejemplo, yo lo que a veces les digo a los papás, sobre todo cuando hay contexto de dolor, es antes de darle, tomarle la fiebre, ¿no? Está bueno. Entonces, antes, por ejemplo, en esta paciente que mencionaría Luis, donde no sería raro tener que controlar quizás, porque viste, muchas veces podrían estar hasta medicados con algún antibiótico, porque estás cubriendo algún foco, y vos tenés que arreglar, por ejemplo, analgésicos por contexto de dolor, quizás le decís, mira, estaría bueno que antes que le des, porque no queremos que tenga dolor, tómale la fiebre antes, para estar seguros en el estado basal que vos. Entonces ya vas controlando como por dos líneas, ¿no? O sea, vas controlando que el paciente está febril, ¿no? Que no tiene fiebre antes y le das el analgésico. Pero como siempre decirles, o sea, si tiene que subir, va a subir, o si tiene que generar, o sea, un dolor abdominal, lo va a tener. O sea, en eso eh, va a aparecer la sintomatología y otros síntomas acompañantes. Que los voy a leer. A ver. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, esto es un poco lo que hablábamos recién. Hay situaciones, como decíamos, ¿no? Mencionamos algunas situaciones clínicas particulares, como lo que podría ser fiebre en el contexto de un cardiópata o de un paciente inmunosuprimido. Quizás aclararles el tema de la edad. Esto es como muy un concepto. Pero a ver, miren, les puedo plantear desde lo pediátrico en menores de 3 meses, ¿sí? Porque se acuerdan que los menores de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Recuerden que eran los que tenían mucho riesgo de infecciones bacterianas severas, tienen mucho riesgo de bacteriemias, y recuerden que estos pacientes prácticamente no están vacunados, porque a lo sumo, a los 2 meses le pusiste la primera de las dosis del calendario, ¿no? Pero a ver, lo mismo podría ser en un adulto mayor, ¿no es cierto? En un anciano, o sea, valdría lo mismo esta gravedad, ¿no es cierto? Por edad, si queremos pensarlo así, porque ya otros conceptos clínicos los dijimos. Entonces, entrando un poco en los fármacos, ¿sí? Porque vamos a hacer de alguna manera una distinción, vamos a hablar de fármacos, de tratamiento farmacológico, también vamos a hacer referencia a lo que es el tratamiento, ¿no? Con medios físicos para poder bajar la fiebre. ¿Por qué esta distinción en dos grandes grupos, como pueden ser los AINES y el paracetamol? ¿Por qué no juntos? Capaz que es una obviedad lo que estamos diciendo, pero el paracetamol es un AINE. ¿Se divide Sí, por la alergia? a ver. ¿Entran dentro del mismo grupo farmacológico? Que el ibuprofeno, por ejemplo, que es un AINES. Para ser un AINE tiene que cumplir características, ¿no? Analgésico, no esteroide.
No, baja Doc, la es que fiebre, no toca, el paracetamol no toca la hemostasia primaria. o sea, Tiene otro mecanismo de acción. Sí, pero si les preguntamos qué efecto no tendría el paracetamol o casi tiene efecto nulo, comparado antiinflamatorio, no Calmante. tiene antiinflamatorio. Es Antiinflamatorio. antipirético y analgésico, más o menos. tal cual. Sí, Tal cual. Julia, es así, que puso cara rara. Sí, es analgésico y es antipirético. ¿Es el mejor analgésico y antipirético? No, pero sí tiene esas características. En muchos pacientes andan bien. Efectos adversos mucho más bajos. Sí, lo puedo usar en un paciente anticoagulado, no me toca la cascada de coagulación. Eso que decía Mateus que dijo hemostasia primaria, me imagino que te referías a eso, cascada de coagulación o no. Sí, doctor, no toca la COX-1. Exacto, entonces dentro de un paciente anticoagulado es un paciente, es una medicación bastante segura. En un dengue es bastante seguro porque vieron que el dengue, al alterar las plaquetas y hacer el famoso tercer espacio, aumentaríamos la posibilidad de tener un dengue hemorrágico si yo utilizaría, no sé, ibuprofeno sin saber qué serotipo lo picó al paciente, que es lo que normalmente no sabemos, ¿no? Así que es importante que podamos manejarlo. Y también le contamos que de esta diapo, el más barato ambulatorio es el paracetamol. ¿Sí? De hecho, fíjense en que Luis ya dice el ambulatorio, porque vamos a hacer un poco esa distinción, un poco en lo que pueden llegar a ver en lo que se usa en el ámbito hospitalario, quizás endovenoso, y ahora vamos a hacer esa aclaración. Entonces, vamos a empezar. A ver, esto también podría entrar dentro de lo que sería parte si bien es una recomendación, parte de lo que podría llegar a ser, siempre decimos historia. Ustedes ya son jóvenes, yo entro ya en otra categoría, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque alguno tomó aspirina en el contexto de su infancia, en el contexto de cuadros febriles. ¿Alguien recuerda eso? Es muy probable que no. Sí, Sí, las ¿Ah, rositas sí, me sí? acuerdo. sabrosas. Ah, bueno. ¿Quién dijeron ahí? ¿De qué del sabor? ¿Qué dijeron? Que era sabrosa. Bueno, bueno. A ver, hoy está absolutamente contraindicado, ¿no? Se dejó de usar obviamente el ácido acetil, o sea, salicílico, la aspirina en el contexto de cuadros febriles, obviamente virales, porque se vio asociado a lo que es el síndrome de Reye, que caracterizado por esta falla hepática, la encefalopatía. Pero bueno, les preguntamos por qué. A ver, yo tengo una edad en donde sí, y eran estas que vos decís, Dimitri, estas, ¿no? Con el nombre comercial de las... eh, La misma que eh, usamos para el infarto, ¿no? O sea, viene un paciente exactamente, con tal cual. infarto de miocardio, las usamos y como Bueno, normalmente en el hospital, y un sabor sí, muy particular, ¿no? Que creo que todos los que hemos probado, ¿viste? Se te empieza ese ácido que sentimos en la boca, ¿no? Hoy claramente eso no se indica, ¿sí? En el contexto febril. Entonces, queremos empezar a pensar en los fármacos, en cómo los vamos a administrar. Hablamos de paracetamol, hablamos de ibuprofeno, incluso mencionamos la dipirona. De hecho, Luis ya mencionaba, ¿no? De que el que vamos a encontrar en forma oral, incluso por una cuestión económica, ¿no? Más allá de los efectos adversos que dijimos, siempre la recomendación para utilizar es el paracetamol. Entonces vamos a empezar a pensar cómo indicamos en pediatría, ¿sí? Porque recuerdan que en pediatría todo es miligramos kilo. Y acá quizás alguna aclaración, sobre todo para los que ya cursaron, eh, ya cursaron eh, esperen que me está alargando la compu. ¿Se está viendo? Ahí está. Ya cursaron pediatría, miren la aclaración. La dosis que queremos que se acuerden, un número para que sea más fácil, ¿sí? Ya sea paracetamol, ibuprofeno, dipirona, de lo que estemos hablando, acuérdense del numerito 10, ¿sí? 10 miligramos kilo, y acá está la aclaración. Estamos hablando de dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes piensen que tanto, a ver, sobre todo en el caso de la fiebre, ¿sí? Nosotros no vamos a dejar reglado el antitérmico, ¿sí? Nosotros no sabemos cada cuánto va a tener
fiebre del chico. Entonces, por eso lo expresamos en dosis y decimos que la dosis que vamos a indicar es 10 miligramos kilodosis, que lo podremos dar. El intervalo va a depender cada 6 horas, ¿sí? Cada 8 horas. En general, cada 6 u 8 horas es la recomendación. Paracetamol podría darse un poquito antes. Siempre ahí lo que vamos a tener en cuenta es la dosis máxima, ¿no es cierto? Quédense con intervalo de 6 horas, porque cada 6 horas podríamos dar tanto el paracetamol como el ibuprofeno, ¿sí? Dosis, aclaro dosis porque se acuerdan que los antibióticos nosotros los expresamos en día. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando del tratamiento empírico inicial para una neumonía aguda de la comunidad, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿sí? Sería la amoxicilina 90 miligramos kilo día, ¿ven? O sea, ahí uno ya sabe que vos le vas a tener que dar toda esa dosis en el día, después la vas a distribuir probablemente en 3 tomas, en 2 tomas, lo que vos decidas hacerlo, pero vos lo vas a tener que arreglar y el paciente hará tantos días de antibiótico. ¿Cómo saber cada cuánto va a tener fiebre este paciente? No lo sabés, entonces la indicación va a ser a los papás, bueno, y ahora la vamos a hacer juntos, le vas a dar tanto en caso de que tenga fiebre. Esto se lo podés dar cada 6 horas, no se lo podés dar más, ¿se entiende? Porque si no, podrías tener riesgo de intoxicación. Entonces, ¿cómo se lo damos? Y ahí es un poco el 10 para que no se olviden y no se equivoquen, ¿sí? Ahora, ese 10 miligramos kilodosis, que por ejemplo, si el paciente pesa 8 kilos, vos sabrías que le tenés que dar de paracetamol 80 miligramos. Hacen 8 por 10, ¿sí? Sería lo mismo de ibuprofeno, sería lo mismo de dipirona. De hecho, es lo mismo vía oral o endovenoso, ¿se entiende? O sea, son 80 miligramos si tu paciente pesa 8 kilos. Si vos se lo decidís dar vía oral o se lo podrías dar endovenoso. El tema es que nosotros a los papás no les podemos decir, dale 80 miligramos. ¿Cuánto es 80 miligramos? Y ahí es lo que nosotros queremos que entrenemos juntos ahora. Que les voy a mostrar esta fotito para que vean esto, miren. Otro de los datos que se tienen que acordar es, acuérdense en la edad de 6 meses. ¿Esto por qué? Porque antes de los 6 meses no vamos a indicar otra cosa que no sea paracetamol. Después después de los 6 meses, también vamos a seguir indicando y recomendando en realidad fuertemente el uso del paracetamol por todos los beneficios que dijimos, ¿sí? Ahora, a partir de los 6 meses, estás habilitado a poder, por ejemplo, indicar ibuprofeno. Dipirona podría ser también, quizás a veces las dejamos un poquito más reservada para los más grandes, pero más grandes quiero decir capaz más cerca del año, pero la verdad es que se podría usar a partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses, paracetamol. Vamos a pensar juntos cómo haces ambulatorio, ¿no es cierto? Siempre cuidado con la fiebre, como decía antes, ese cartel grande. Cuidado con los menores de 3 meses para la fiebre, sobre todo para los menores de 1 mes. ¿Se acuerdan que potencialmente son muy graves? El neonato febril se interna, ¿sí? Entonces digo, eso también lo hablamos con los papás porque quizás no le decís, no le hablas de tanto del paracetamol en gotitas, sino te tenés que ir rápido a la guardia, ¿sí? Vamos a pensar en un bebé de 4 meses al que le tenemos que bajar la fiebre, ¿sí? Ven que acá el paracetamol, ¿sí? Es una cajita y es un frasco gotero, ¿sí? Piensen esto, son los más pequeñitos, son los más chiquititos, ¿sí? Para darle un fármaco. Entonces, lo vamos a usar en gotitas. Piensen que este frasco goterito tiene 20 mililitros, chicos, nada, ¿sí? El frasco gotero viene con 20 mililitros. ¿Y cuál es la forma práctica de decirle a los papás que le den? ¿Cómo indicamos el paracetamol en gotas? 2 gotas por kilo, ¿puede ser? Exacto, Celeste, esa es la forma de indicar. 2 gotitas por kilo, ¿sí? Pensá que es muy poquito volumen, ¿viste? O sea, siempre, como siempre decimos, ¿sí? Esto también alguna vez lo hemos aprendido de nuestros maestros. O sea, nunca el frasco, si vos tenés que indicarle las gotitas, si el bebé pesa 5, vos le tenés que dar 5 por 2, son 10 gotitas de paracetamol. La indicación serían 10 gotas de paracetamol
cada 8 horas en caso que tenga fiebre, ¿sí? Esa es la indicación completa. Nunca pongan el gotero en la boca del bebé, ¿sí? Y les diría que si ustedes mañana tienen un adulto mayor que también está consumiendo algo de gotas, o sea, nunca directo en la boca del paciente. Imagínense en que por alguna causa eso se llega a abrir, le vacías de una el frasco gotero en la boquita. Entonces siempre, si se quieren una cuchara o si quieren una jeringuita, usamos mucho para los pacientes las jeringas, ¿sí? Porque vieron que no es fácil darle a un niño una medicación, ¿viste? Te cierran la boca así como con plasticola, no se lo podés dar y siempre por acá por la comisura le pones piquito de la... ¿Vieron que vieron los jarabes? Estas son cosas prácticas. Alguien en este auditorio, somos varios, tiene hijos, sobrinos, ha intentado dar medicación a niños? Que nos cuente su experiencia. Sí, pero Doc, yo tengo una consulta respecto de eso. Viste que Dale. en los laboratorios nos piden para hacer una receta y justo quedamos hablando, cuando hablo árabe, ¿significa lo mismo que en gotas o no? No, ahí va, ahí va. ¿Ves que, a Gracias. ver, vos imaginate, y eso es tal cual, Joao, o sea, vos pondrías, en este caso, paracetamol en la receta, ¿no? Paracetamol gotas, ¿sí? Por 20 mililitros. Si vos eligieras el paracetamol jarabe, o podrías poner suspensión, es lo mismo, ¿sí? Ya cambia. Porque el jarabe te va a venir ¿ves? Es un frasco. O sea, vos pensás que el goterito es esto, el frasco te va a venir el frasco. El frasco te puede venir de 90 mililitros, de 120 mililitros. Entonces pondrás así, ¿sí? Pondrás paracetamol jarabe, ¿sí? Por 120 mililitros o por 90 mililitros. Es distinto. Que un poco ahí, mira, acá te lo muestro. Si vos quisieras usar el frasco gotero, porque son los más chiquititos, 2 gotas por kilo, ¿sí? Si vos ya querés, porque a ver, ¿cuál sería la explicación de por qué dejar de usar gotas y empezar a usar jarabe? La explicación es porque el chico se está poniendo grande y está pesando más. Imagínate que si vos tenés un paciente con 15 kilos, le tendrías que dar 30 gotitas. Primero que viste, contá 30 gotitas, estás un montón y te empezás a consumir el frasquito rápido, ¿sí? Entonces empezarías a pasar a los mililitros de jarabe, que por ejemplo, a ver, presentación de jarabe de paracetamol, hay una presentación que es así, miren, en 5 mililitros tiene 100 miligramos. Esa sería la presentación que sería como lo mismo del jarabe de Ibu, que ahora les voy a contar al 2%, sería igual. ¿Sí? Nosotros a veces no les decimos que se acuerden de esa regla porque hay algunas marcas que difieren. No, tampoco vas a intoxicar al chico, porque hay algunos que tienen 120 y otros tienen 100 en 5. Es muy poquita la diferencia, pero se los contamos de por qué no se los enseñamos así. Entonces, capaz que en el jarabe de paracetamol uno tiene que fijarse bien qué marca elegís de última o aclarar la concentración, ¿sí? Pero es esa la explicación, Joao. O sea, cuando vos elegís, cuando tu paciente ya es más grande, porque ya es más grande en edad, por lo tanto más pesado, dirías, che, ya no puedo contar 40 gotas, entonces pasás al jarabe. Ves que la dosis sigue siendo 10, entonces, por ejemplo, si tu paciente pesa, si vos elegís jarabe de paracetamol, hagámoslo todos, ¿sí? Jarabe de paracetamol. Vamos a hacer las dos cosas. Paciente pesa 10 kilos, ¿sí? Si fueran gotas, 2 gotas por kilo. 20 gotitas cada 6 horas, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora, si le querés dar jarabe de paracetamol, ¿cuánto le damos? Pesa 10 kilos, ¿cuánto le damos? Tiene que dividir el peso por 2. Si es esta concentración, no está mal, Dimitri, sí, pero yo quiero que veas de dónde, porque, viste, si te cambio la concentración, podemos tener lío ahí. Lo que quiero que siempre acuérdense es, vos haces, acordate, este numerito 10, ¿sí? Que porque es 10 miligramos kilo dosis, por lo tanto es 10 por 10, son 100 miligramos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le tenés que dar de esto? 5 mililitros.
Exactamente, Andrés, le doy 5 mililitros, ¿sí? ¿Se entendió de dónde viene? Vieron que es como regla de tres simples, ¿sí? O sea, porque ahí de ahí va a depender. Si empieza, ese chico pesa 15 kilos, vos tenés que hacer 10 por 15, te va a dar 150. Entonces siempre la cuenta sería, si tienen 5 mililitros, tienen 100 miligramos, 150 en X. ¿Se acuerdan que hacíamos? Yo sé que esto es el que arruina la vocación pediátrica acá, ¿no? Con estas cuentas, pero para que sepan de dónde viene, ¿sí? Y esa es la explicación, yo hago cuál, y de hecho yo después te podría decir, bueno, pero a ver, si vos querés tomar jarabe de paracetamol, ¿podrías tomar, cualquiera de nosotros, podría tomar jarabe de paracetamol para la fiebre? Sí, Sí, ¿y cuánto tomamos? y va a depender de nuestro peso. ¿Y qué Doc, les pero parece? ahí ya no existiría la dosis máxima. Tal cual, vea, Tendría que ser ¿y cuánto? el frasco, como. Claro. ¿Y cuánto tomarías vos para bajar la fiebre? Que somos todos peso adulto, ponele que no sé, ¿qué podemos pesar? Podemos pesar 60, 65, 50. ¿Cuánto tomarían? Algunos va a pesar más, 70, 80. ¿Cuánto tomamos? Un comprimido, no sé. Y el jarabe, vos sabés que no hay, y estás o sea, tenés fiebre en la guardia y pasaste por la guardia de pediatría. Y Y hay, tomar la botella, el frasquito, todo así, nada, nada. claro, ¿viste? Y es como que agarrás tipo así, le pegás 2 sorbos. ¿Cuánto toman? Está acá. Si vos, ¿cuántos miligramos tomarían de paracetamol para la fiebre? Porque ahí había una pregunta. Luis lo tiró ahí al principio de la clase, ¿eh? Tiró un datito. ¿Cuánto toman para bajar la fiebre de paracetamol? 1000 miligramos. 500 puede ser, Un doctora. gramo. Por ahí alguien dijo 500, Quini- ¿no? 500 son gramos. 1 gramo seguro para el dolor, que de hecho lo vamos a tratar, de hecho vamos a tener clases de lumbalgia, de cervicalgia, y vamos a tratar. Si queremos bajar la fiebre y tomamos 500 miligramos, ¿cuántos mililitros de ese jarabe toman? 25. Tal cual, Enrique. O sea, porque vos acá tendrías que poner 500, ¿se entiende? Como si fuera la regla. Si tenés en 5 mililitros 100, 500 lo tenés en 25. Entonces, fíjense que un jarabe de 90 mililitros no te alcanza ni para 4 tomas, ¿entienden? ¿Siguieron la cuenta? Y eso considerando que la paciente pese 50 kilos. Si pesa más, mucho más. Dosis máxima, Andrés, ya en realidad ya estás en dosis máxima febril. Si vos quisieras tratar el dolor, estás complicado, claro, porque a ver, si, por ejemplo, para el dolor vos quisieras tomar 1 gramo, tal cual, vos fíjate la cantidad de mililitros que tenés, ¿no? Por eso empiezan a no rendir los jarabes, porque no. O sea, si vos mañana te encontrás con un adulto que te dice, yo no puedo tragar comprimidos, saben que muchas veces también decíamos con Luis, mañana se pueden encontrar con pacientes, por ejemplo, con sondas nasogástricas, ¿no? Por X motivo estás con sonda. Saben que muchas veces seguramente quizás vieron pacientes con sonda, vieron que muchas veces uno lo que termina haciendo es como moler los comprimidos, pasar por la sonda. Eso a veces no es tan fácil porque vieron, como que se tapa la sonda, porque uno después pasa la medicación y las pasás, y Luis también siempre comentaba esto que vos siempre decís, ¿no? Los comprimidos muchas veces tienen recubrimientos, o sea, podrías usar jarabes, por ejemplo. O sea, no sería extraño que ustedes se encuentren ante la situación de tener que usar jarabes, ¿sí? O porque es algo tan simple como que el paciente te dice que no traga los comprimidos, que no los puede tragar, ¿no? Entonces, amíguense con estas cuentas. Es en matemática regla de tres simples, ¿sí? Yo iba a preguntar eso porque por ahí todos tienen diferente formación secundaria, ¿sí? ¿Todos saben hacer regla de tres simples? No, no, Pedrosa Sí. se ríe. Pedrosa, yo he visto residentes en el hospital que hay cosas, se los explico, no lo entienden, se los explico y digo, pará, ¿sabemos hacer regla de tres simples? ¿Todos saben hacer regla de tres simples? Porque esto va a aparecer en un examen, ¿eh? Seguro. No, Ahora, en el final de carrera. el tema no es saber, es tener la velocidad de pensar. Ok, pero yo digo esto, ¿no?
Acá en esta diapo, ustedes prácticamente, cuando dice presentación en solución, que dice 5 mililitros guión 100, vos ahí imaginariamente te pones una línea, ¿no? Abajo del 100 pone los 500 y hacemos 500 por 5 dividido 100 y 500 me por da 5 la dividido 100. X, ¿no? Sí, Y me da la X, que en este caso había dado 25 mililitros. ¿eh? Eh, Nosotros calculamos dosis todo el tiempo. Ayer teníamos un paciente internado con insuficiencia renal y todos los antibióticos fueron calculados por el Clenens. Entonces, claro. tuvimos que hacer el Clenens. Encima, ¿saben quién les tocó? Vani al chico de la Barceló que era alumno acá. Nuestro alumno, Claro, claro. está rotando por mí y me dice, ¿y cómo hago, Luis? Y le digo, bueno, la fórmula que te enseñó Rey en medicina interna, porque estábamos en una guardia y no puede tener el cliente de 24 horas, ¿no? Pobre, se complicó todo, hasta le digo, fíjate que hay una fórmula para sacar el clearance muy rápido, usa esa y ya está. Pero después hubo que calcular los antibióticos, la dosis de antibióticos. Y estamos hablando de un paciente adulto. Grábense esta frase que me parece muy importante. La dosis, ¿sí? La dosis del adulto, o la dosis pediátrica sería, ¿no? La dosis pediátrica termina en la dosis de adulto. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, estamos calculando una neumonía, Vanina le dijo que en la mayoría de las guías la neumonía se trata con 90 miligramos de amoxicilina, kilo. Pero imagínense que ustedes le calculan y es un nene grande. Ese nene nunca podría tomar más miligramos que nosotros. ¿Se entiende? Porque les puede tocar un nene con obesidad. Sí, 60 kilos perfectamente. sí, tal cual. Entonces, normalmente el médico con la formación médica argentina está mejor formado en el adulto que en el niño. Eso quiere decir que si yo les pregunto, por ejemplo, las mismas patologías de niño y adulto, ustedes casi siempre van a contestar más favorablemente en lo de adulto y se van a equivocar más en el niño. Entonces, esa pauta de alarma, cuando ustedes calculan por peso, sea un analgésico, un antibiótico, nunca va a poder tomar más que nosotros. Entonces, normalmente son 35 a 45 kilos, depende del fármaco. Entonces, viene un nene de 60 kilos y yo quiero tratar una neumonía, ni me pongo a calcular, le pongo la dosis que utilizaría en un adulto, ¿se entiende? Viene un nene de 60 kilos, ni me pongo a calcular el antitérmico. Le doy la dosis que yo sé que se da en un adulto. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la dosis pediátrica termina en la dosis de adulto. Eso, por favor, grábenselo, porque está bien como razonaron ustedes, de decir, y no, pero si, como le dijeron, si el paciente pesa mucho más, la dosis es mucho más. No, ¿por qué va a tomar más que nosotros? ¿Sí? De hecho, la segunda pregunta que uno podría, o la próxima pregunta que uno podría hacerse es ¿cuándo puede tomar comprimidos? Porque en realidad ya estábamos diciendo que quizás solamente de jarabe de paracetamol vos podrías llegar a usar, si el chico tiene fiebre, por ejemplo, o vos quisieras usar, te tomás un frasco, si tenés fiebre cada 6 horas, un frasco de 120 te alcanza casi prácticamente para un día. ¿Y por qué no comprimidos? ¿O cuándo comprimidos? Estas 5 Cuando ya sea administraciones, capaz de tragar. En teoría Cuando, sería después de los 10, ¿no? y ahí, mira, Enrique, más o menos tenés que primero, o sea, siempre acuérdense en esto, cuando te dé los miligramos kilos, es decir, vos pensás que si tenés comprimidos de paracetamol, por ejemplo, de 500, ¿sí? Y el chico debería pesar, ponele, 50 kilos, ¿no es cierto? Para hacerte los 10 por 50, ¿se entiende? Si el chico pesa 45, está bien, ¿eh? Porque aparte, ven que tiene, las dosis terapéuticas un rango, entonces si tenés un comprimido, yo te digo, dale un comprimido, ¿no? Está perfecto. Primero, o sea, cuando te queden los miligramos de ese comprimido, porque a ver, si pesa 25, por más que el chico recontra sepa tragar comprimidos, no le podés dar 500, ¿entiende? Porque le está dando un montón de dosis, está dando el doble de lo que le corresponde. Ahora, lo otro que, o sea, primero cumplir los miligramos. Decime, Enrique, Te iba a pedir para repetir, no entendí esa parte. vos pensá esto, vos siempre pensá que vos tenés que, o sea, si a vos el comprimido, ¿sí? Te viene de 500 de paracetamol, vos necesitas que el chico cumpla la dosis de 500 miligramos. Es decir, que vos tengas que hacer, acordate, el kilo por 10. Entonces vos en realidad sabrías que serían 50 kilos, ¿sí?
50 kilos por 10 es que te da 500. Lo que yo te digo es no te preocupes si pesa 42 de última, ¿sí? Estás prácticamente en rango, no pasa nada, ¿sí? Entonces, primero cumplir eso, el tema de que no le estés dando mucha dosis, ¿sí? Y lo otro, que es lo que decía la compañera, es que sepa tragarte los comprimidos, ¿no? O sea, tiene que llegar una edad. Mi hijo tiene 12 años y todavía no traga comprimidos, y entonces se consume los frascos de jarabe. Lo otro que van a ver en las farmacias, si ustedes fíjense, hay, por ejemplo, algo intermedio que empezamos a usar para los chicos más grandes, hay comprimidos masticables, por ejemplo, van a ver, ¿sí? De antitérmicos, que eso tienen dosis, por ejemplo, la del Ibu tiene 200, ¿ves? Que son dosis más bajitas, porque pesan menos, ¿sí? Entonces vos capaz que le decís, tomate dos, lo vas combinando, ¿sí? ¿Qué pasa con el ibuprofeno? Si ustedes van a la farmacia y van a, un poco lo que nos planteaba el compañero Joao, que decía, bueno, a ver, ¿cómo hago la prescripción, que sería hacer la receta para que le vendan en la farmacia? Ustedes, acuérdense que siempre o sea, la dosis que vos tenés en la cabeza para ese paciente siempre va a ser también acá 10 miligramos kilodosis. De eso no se preocupen. Y el intervalo del ibuprofeno también es cada 6 horas. Ahora, vamos a hacer, es como si hiciéramos la receta. Cuando vos vas a ir a la farmacia, te van a ofrecer ibuprofeno al 2% o ibuprofeno jarabe al 4%. ¿Eso qué significa esa concentración? En realidad viene de esto, está expresado acá, pero lo que ustedes leerían en el prospecto es que el 2% significa que tiene 2 gramos de ibu, o sea, del activo, en 100 mililitros. Y el 4 son 4 gramos en 100 mililitros. Forma práctica, ¿cómo hacemos? Para indicar a los papás jarabe de ibuprofeno, acuérdense, a partir de los 6 meses, por eso siempre está bien grande, es hacer el peso dividido 2, si jarabe de igual 2, te da la cantidad de mililitros. Y por favor ahí no se equivoquen, porque no son ni gotas ni miligramos, son mililitros, porque si no estaría mal indicado. El chico pesa, vamos a ponerle 10 kilos, haces 10 dividido 2, te da 5 mililitros de jarabe de ibuprofeno al 2%. Se lo podés dar cada 6 horas. Esa es la indicación completa. Si es jarabe de ibuprofeno al 4, haces el peso, o sea, 10, si pesa 10 kilos, por ejemplo, ¿sí? Si pesara 16, haces 16 dividido 4, ¿sí? Te da 4 mililitros cada 6 horas. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Y ahora la pregunta sería, ¿cuánto toman ustedes? ¿Cuánto toman ustedes de jarabe de Ibu? Yo tomaría el 4. ¿Por qué tomaría el 4, por ejemplo? ¿Por qué les parece? Por eso también elegimos. Pues vos me puedes decir, Vani, pero ¿por qué al 2 o al 4? ¿Por qué Porque te está hace más elegir? concentrado, doctora. Claro, tal cual, Estamos Fer. concentrados y necesitarías menos volumen de Tal jarabe. cual, tal cual, tal cual. Y de hecho, ¿cuánto tomarías vos, Andrés, ponele para bajarte la fiebre? Yo tendría que tomar 20 mililitros del de 4. Yo No, creo que escucha, te estás fíjate, pasando un poco, ¿eh? Andrés, mira acá. No puedo usar el pulsador, pero fíjate donde dice presentación jarabe 4%. ¿Qué significa que tiene 4%? Que esto es, nada, química básica, no es que estoy haciendo nada. Cuando dice el porcentaje, quiere decir que vos vas a tener en 10 mililitros 400 miligramos. Eso es lo que equivale a por ciento, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, miligramos por ciento en diabetes, estamos hablando prácticamente de eso. Entonces, vos fíjate que si en 10 mililitros tenés 400 miligramos, vos tomarías 10 mililitros, no 20. Si no, tendrías que estar tomando 800 miligramos, según lo que vos dijiste 20, ¿sí? Por eso te pregunté Entonces, qué concentración, porque fíjate que si es al 2, ¿cuánto tomás? Ahí sí va. ahí sí tomarías 20, ¿sí? Es más, cuando ustedes dicen, el tema es contestar rápido, capaz que un médico le dice a usted en un final de carrera, che, el paciente pediátrico tiene 55 kilos, ¿cuántos mililitros le das de ibuprofeno al 4%? O le dale el jarabe en la mano. Y ustedes ahí dicen, no, o sea, hay que calcularlo, no tengo calculadora. Y simplemente era decir la dosis de adulto, ¿sí?
viendo el jarabe. Normalmente las presentaciones en los exámenes se las damos nosotros o quizás, no sé, hasta no hace mucho había posta de recetas. Eh, pero por favor, estas equivocaciones que sean ahora, no en el final de carrera. No podemos perder una posta por simplemente no entender esto. De hecho, miren, sería realmente una posta. Si yo te pongo jarabe de amoxi, yo te estoy dando la concentración, incluso ni siquiera ustedes la tienen que saber, pero si vos Tal cual. lees una cajita que te dice que el jarabe de amoxicilina tiene 500 miligramos en 5 mililitros, ¿estamos bien? Y vos querés tratarte una neumonía, vos, adulto, ¿qué tomarían? 10 mililitros. Tal cual. ¿Cada ¿Cuánto cuánto sería? tomás? ¿Cada cuánto tomás, Andrés? Esos 10. Una vez al día, ¿no? Una vez por día. No, chicos, ¿cómo una vez por día? La Moxi no tiene una vida terapéutica tan larga. Cada 8. 3 veces por día. Bueno, a ver, Bueno, no. bueno, ahí como Cada 8 Sí, decimos, horas. bueno, cada Pero 12, normalmente, bueno, claro. claro, ahí están hablando de 2 gramos día, que sería cada 12 horas. ¿Sí? Ya Pensemos en una casi. Dos aguda, veces claro. entonces. ¿Cómo, Celeste? 2 veces sería entonces. 2 veces, tal cual. ¿Sí? Ok. 2 veces. O sea, 1 gramo cada 12, ponele, ¿no? O sea, si estamos hablando de una neumonía, o sea, como siempre decimos, ¿no? Neumonía aguda de la comunidad, sin factores de riesgo y demás, ¿no? Pero miren qué lindo, sería interesante, Luis, porque está bueno para que lo piensen así, ¿no? O sea, agarrás el frasco, porque en definitiva lo que vos dijiste es, che, yo tengo que tomar 1 gramo cada 12, esto tiene 500, listo. Con lo que vos dijiste, Andrés, tomo 10, 2 veces al día, ponele, ¿sí? Es que para mí, a ver, este es un pensamiento propio, ¿eh? Para mí, que el alumno sepa todas las concentraciones de los antibióticos no es relevante. Pero sí es relevante que el alumno sepa la dosificación que le tengo que dar a ese paciente. ¿Se entiende? Porque yo, a ver, no me acuerdo de cuánto viene la amoxicilina en jarabe y voy al Vademecum y lo pongo, pero voy al prospecto y el Vademecum les va a decir, por ejemplo, de 7 a 12 años, tantos mililitros. Eso está mal, porque ustedes de hecho lo aprendieron a lo largo de la carrera, que se calcula por peso, no se calcula por años. ¿Sí? Entonces ahí sí hay un error médico. Entonces, nosotros normalmente le damos la concentración. Ahora después todo lo demás lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Salvo fármacos muy particulares que no existen, un montón de dosificación. Hablo de la Moxi porque viene de 125, de 250, de 500, de 750. Y es un problema, ¿por qué? Porque si ustedes se equivocan, ustedes le van a tener que decir a los papás, le vas a dar tantos mililitros. Yo lo calculé con esta concentración, como decía Vanina, que es la que más usamos. 500 miligramos en 5 mililitros. Pero si yo me equivoco y le calculé a 750 de 5 mililitros, toda la indicación que le di al papá está mal. ¿Sí? En recetas hay algo que es importante que sepan la diferencia, más que nada para el enunciado de un examen. Prescripción, indicación. La prescripción es lo que ustedes van a indicar para que el paciente compre. Es una prescripción, ¿sí? Yo estoy prescribiendo un fármaco. La indicación es control de la temperatura cada 6 horas. Si tiene 37,5 más, darle 10 mililitros de ibuprofeno cada 6 horas. Esa es la indicación. La prescripción se la doy, se queda en la farmacia. La indicación se la quedan los padres o el paciente. ¿Sí? Para ver cómo toma esa medicación. Tal cual, y eso, saben que está bueno lo que aclara Luis, porque no les pasó nunca que les pusieron en el mismo. Hoy es verdad que hay receta electrónica, ¿no? Y eso trajo algunos beneficios, también otros que no, porque directamente ni te lo ponen también, ¿no? Te hacen la receta y no anotan cuánto. El tema es que muchas veces se anota la indicación al paciente en la receta y eso se queda en la farmacia. Y después vieron que el paciente queda como, ¿y cuánto tomo de esto? Es re común que pase esto, ¿no? Entonces, siempre 2 recetarios, ¿no? Más allá de lo electrónico que podemos llegar a hacer hoy, ¿sí? Consulta, quiero para algo que puedan llegar a manejar mañana, lo que puede llegar a ser guardia, lo que puede ser internación. Si ustedes quieren pasar ibuprofeno o quisieran pasar paracetamol,
endovenoso. A ver, si tienen un bebé que pesa 14 kilos y quieren pasar ibu endovenoso, que probablemente eso va a costar más. Si tuvieran que pensar, ¿qué es más probable que haya? ¿Ibu, paracetamol o dipirona endovenosa? Dipirona. Tal Paracetamol. cual. A ver, ahí hay un... O sea que el paracetamol no, Doc. ¿Qué pasa con el paracetamol? De hecho, saben que yo me formé en un hospital donde solo había DIPI, ¿eh? Y probablemente capaz que Luis diga, mira, donde yo estoy también, ¿eh? Y nos pasa a todos. Hay una explicación Profe, capaz. profe, tengo una consulta, perdón, es volver un poquito atrás. Cuando, por ejemplo, en la regla del 4, cuando hablamos de un adulto, tipo Ujú. 100 kilos, un ejemplo, si lo hago en la regla, ¿Cuánto claro, pesaba, Clau? 100 kilos. Un adulto, ok, sí. Si hago la regla de 4, me daría 25 ml. Ahí entonces optaría solamente por la dosis máxima, que sería de 10 Siempre. ml. Siempre, Ok, siempre dosis me había máxima, perdido en eso. siempre. Y no te importaría el peso, 80, 88, 92, lo que sea, tal cual. Vos le vas a dar, o lo que podría ser el comprimido, ¿sí? Pero te pasaría lo mismo ponerle endovenoso si vos lo tuvieras que indicar endovenoso, ¿sí? Acá lo que vamos a hablar en disponibilidad, muchas veces tenemos endovenoso dipirona, esto tiene que ver con el costo de la medicación, pero podría ser para lo mismo, ¿sí? Acuérdense que si lo tienen que indicar, eso sí se va a indicar en miligramos. Vos a enfermería le vas a tener que decir, mira, pasale, si el paciente pesa 14 kilos, 140 de, ya sea paracetamol, ibuprofeno o dipirona. ¿Sí? Y de hecho, Claudia, te pasaría lo mismo con el paciente de 100 kilos. Llegarías a la dosis máxima, ¿sí? Si le tenés que pasar, por ejemplo, para la fiebre, pasarle 500 de dipirona. ¿Se entiende? Es el mismo razonamiento. Lo que sucede es que ahí, ustedes a enfermería le van a decir los miligramos, ¿sí? O sea, de hecho, a veces a mí, Luis, no sé si esto un poco pedirte el consejo desde el adulto, porque yo, por ejemplo, nosotros no manejamos ampolla, pasarle media ampolla, una ampolla, la verdad, en pediatría, como no manejamos eso, porque siempre es todo más pequeñito, eh, yo creo que está bueno siempre acordarse de los miligramos, no estar tan dependiente, debieron no ser tan ampolla dependiente, una ampolla, dos ampollas, porque te cambian la ampolla y la presentación y puedes cometer errores, ¿no? Más allá de que hay medicación que universalmente viene así. Sepan, Claro, tal sepan, cual. sepan Son de... vicios feos Exacto. del hospital. Lo mismo hablar de una marca comercial y escribirlo en una indicación médica, ¿sí? Eso está mal, Te pasarle eso una la verdad. ampolla de esto, una ampolla de esto, una ampolla de esto. ¿Y cuánto le estás pasando, no? Eh, esos datos hay que saberlos. General, como les Cuando, decimos, es universal, pero cuando ustedes trabajen por ahí ya en un tiempito, en un lugar, vamos a llamarle si quieren hospital, van a ver que esto es muy charlado, ¿sí? O sea, yo le puedo decir a la enfermera, ¿sabes qué? Pasale 500 miligramos de dipirona y capaz que la enfermera riéndose te dice, ¿y cuántos mililitros son? Y fíjate la ampolla, ¿viste? Porque hay ampollas, por ejemplo, que la dipirona viene de 2 mililitros, ¿ok? Pero en un mililitro tiene 500 miligramos, entonces a esa paciente habría que pasarle la mitad. La hidrocortisona viene de 1 gramo y viene de 500 miligramos. Entonces ustedes le ponen, no sé, para una uretritis, cuando veamos en APS van a ver que usamos 250 de hidro. Entonces, dependiendo de lo que le apoyo, le van a poner un cuarto o la mitad. bueno, Eh, pero eso es muy importante, Luis, lo que decís, porque, por ejemplo, a ver, yo, o sea, a ver, me formo en un hospital pediátrico, con enfermería súper entrenada en eso, yo ni me hacía problema, ¿no? Porque, o sea, yo le ponía los miligramos y después los enfermeros sabían perfectamente incluso en cuánto lo diluían y demás, ¿no? Eh, pero a veces uno, o sea, por eso es tan importante los equipos de salud con los que uno trabaja, ¿no? Porque a veces sí, totalmente. nos tenemos que sentar los dos a ver, che, espera, veamos de cuánto viene la ampolla, cuántos miligramos querés que pase, porque así es donde empiezan los errores, ¿eh? Eh, Sí, 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 100%. Hay medicación fácil de usar y otra que es complicada. El otro día, por ejemplo, octeotride en una hemorragia digestiva alta. uf,
Nada, estás un montón de tiempo calculándole cuánto le tenemos que pasar y una vez que tenés la dosis exacta, vienen de cuántas ampollas te da la farmacia. Entonces, en base a esas ampollas, vos tenés que pasarlo a los miligramos que le calculaste. Así que eso casi siempre el octiotrides es con enfermería y no, esto, no, el otro, y terminamos calculándolo casi siempre en el office de enfermería, ni siquiera en el office de los médicos. Ahora, se van a ver, porque a veces quizás transmitirles esto, ¿no? Como uno de los últimos así consejos. Ustedes dicen, uy, esta pediatría que hay que hacer cuenta. Cuidado que ustedes van a indicar en terapia, van a indicar gamas y de Tal cual. dónde salen las gamas, ¿no? Porque después vos lees y la ampolla te dice miligramos, entonces después terminás haciendo conversiones, o sea, van a manejar esto, ¿eh? Miligramos, gama, después vieron los electrolitos que te vienen en milimol, o sea, se van a ver haciendo Mil estas cuentas, equivalentes, ¿eh? si Mil no. equivalentes, Yo les o decía el sea, otro día, el martes, que van a llegar a un punto y ojalá puedan llegar en donde terminan de cerrar la carrera de medicina, ¿sí? Quizás sea el hospital, quizás sea la PFO, pero ahí es donde ustedes dicen, che, la verdad que esto que aprendí en tal lado me terminó sirviendo para esto. Eh, Ahí se van a sentir casi plenos. Eso es hermoso, esa sensación, ¿eh? Quizás tarda años en llegar. Pero cada cosa que van aprendiendo, van a ver que después lo van a poder, de alguna manera, si es que lo entendieron, que eso es muy diferente a estudiarlo de memoria, si es que lo entendieron, lo van a poder volcar. Todos los analgésicos o antipiréticos que estamos viendo hoy, miren la diferencia. En lo ambulatorio, el paracetamol es el más barato, el que le sigue es el ibuprofeno y el que le sigue es la dipirona. ¿Sí? En internación, el más caro es el paracetamol, le sigue el ibuprofeno y el más barato es la dipirona. ¿Sí? El paracetamol es más caro, ¿saben por qué? Porque viene en un sachet diluido ya directamente. No es que viene una ampollita, viene diluido. Muy pocas veces hay en los hospitales, lo usamos en el 2015 cuando fue lo del dengue, cuando fue el COVID tuvimos algunos, pero bueno, normalmente lo que más hay es dipirona. En Brasil utilizan la dipirona prácticamente como analgésico, ¿eh? Nosotros en Argentina no, por la aplasia medular, que ahora Vani lo va a decir seguramente, y también por la alergia. Si bien es el 1% la aplasia medular, la verdad que teniendo otros analgésicos, ¿para qué nos vamos a meter en lío? de hecho, Eh, eso es lo que dice Luis, quizás, o sea, uno de hecho podríamos leer bibliografía y por eso vieron que, a ver, en determinados países del mundo no se utiliza, un poco lo que menciona Luis, ¿no? O sea, el uso que le podemos dar nosotros, muchos compañeros que están acá en Brasil, está bueno que lo empecemos a pensar. Eh, Muy poco frecuente, ¿no? El tema de los efectos hematológicos. Es verdad que si uno quizás tuviera que elegirlo en el contexto de un paciente que estás estudiando por aplasia medular, no le darías, ¿no? Tal cual. Claramente. Pero sí recuerden la alergia. Y acá también hay otra cosa que siempre también está bueno transmitirle. Vieron que, a ver, nosotros quizás en los ambientes hospitalarios de internación, ¿no? Usamos, serían las monodrogas. ¿A qué me refiero esto? Muchos preparados en la farmacia, hay mucha combinación de fármacos, chicos, mucha combinación, ¿no? Entonces a veces después empiezan las alergias, pues hay que preguntar por alergias, porque esto sí lo podemos ver. Y vieron que la dipirona está asociado a mucho, ¿no? A muchos otros fármacos, a muchas otras drogas. Entonces a veces eh, con esto hay que tener cuidado, ¿no? En cuanto a lo que es la administración, porque, muy viste, sale el inyectable muchas veces y cuidado con eso porque por el riesgo de las alergias, ¿no? O sea, pregunten el tema de la alergia a la dipirona. Si ustedes lo tienen que usar y quizás usarlo, por ejemplo, endovenoso, porque no hay, porque es lo que disponen, bueno, el paciente está internado de última, ¿sí? Y lo van a controlar. Pero quizás en el aspecto, cuando lo indicamos ambulatorio, siempre preguntar y repreguntar. Una Eh, forma fácil, doctora, perdón, una, sí, sí, una decime. consulta. Si el paciente no sabe si tiene alergia y le pasa, por ejemplo, en el momento de la internación, ¿cómo seguiríamos? Bueno, en realidad lo tratarías como, a ver, en el contexto de internación, si llegaras a empezar a tener, viste, síntomas de lo que podría llegar una anafilaxia, vas a activar protocolo anafilaxia, ¿no? Muchas veces cuando lo damos en el contexto de ambulatorio es excelente antitérmico, ¿eh? Es excelente antitérmico.
Uno pregunta por alergias, pregunta si alguna vez recibió el fármaco, por lo menos en pediatría, ¿no? Que seguramente no lo hicieron. Y por No eso te tengas miedo, decía, ¿eh? En el hospital claro, no tengas miedo porque, a ver, por eso yo te decía, lo reservás quizás, si nunca lo diste, ya para chicos seguros superados el mes, más si lo vas a dar ambulatorio. Y de acá también se desprende algo que está bueno, que sabes que, perdón, que es Matthews, ¿verdad? Sí, sí, ¿Nombre? sí, Bueno, sí. acá hay que bajar un poco el tema, que es, miren, es quizás uno de los primeros conceptos que dijimos en la clase, porque ¿qué empiezan a pasar a veces? Porque vos seguramente para bajarle la fiebre a un paciente lo estás manejando con paracetamol o con ibuprofeno, incluso si ya te da la edad, ¿viste? Y a veces uno empieza a ver el contexto de la utilización de dipirona, ¿por qué? Porque está costando bajarle la fiebre a ese chico. Y ahí se desprende un poco lo que vos tenés que decirle a los papás. Y también algo que antes se usaba un montón, que hoy se desaconseja fuertemente, que es el intercalado de antitérmicos, que es ahí donde muchas veces se empieza a usar la dipirona. ¿Por qué? Porque vos ponele, le estás dando paracetamol o le estás dando ibuprofeno y el chico te levanta fiebre antes del intervalo. ¿Viste? Por ejemplo, vos lo tenés cada 6 horas con el ibuprofeno, no llega porque te hace antes el pico de fiebre, entonces ahí entra la desesperación y le empiezan a intercalar otro antitérmico en el medio. Hay que hablar con los papás, ¿viste? Si el chico arranca teniendo fiebre de 39,5, como te decía Luis, un chico con una herpangina perfectamente te hace esos picos de fiebre, ¿eh? No va a estar afebril al toque. O sea, a la hora, con suerte, lo vas a tener en 38,5, más o menos. Está respondiendo. Hay que tener, viste, ahí es donde tenés que entrar en la paciencia, en decirle a los papás que hay que bajar la ansiedad mientras el chico esté en buen estado general, ¿no? Y ahí se desprende algo. Te trato de contextualizar dónde va a aparecer el tema a veces de la presión de la dipirona, sobre todo, ¿viste? Eso está fuertemente desaconsejado, ¿saben por qué? Porque el intercalado de antitérmicos lo que hace muchas veces es sumar efectos adversos, ¿no? De la medicación. Entonces, la idea es no recurrir a eso. Porque a lo que sí podés recorrer es a los medios físicos, ¿sí? A ver, siempre decimos con Luis en los hospitales, incluso en donde nosotros nos hemos formado, había bañaderitas para poder bañar a los chicos, ¿sí? O sea, o la vieja y querida palangana que había, ¿sí? Para poder darle baños. Y siempre decimos, si ustedes tienen que indicar, yo indico muchos bañitos, ¿viste? Baños tibios, porque si ustedes mañana, por ejemplo, tuvieran fiebre, no se metan en agua helada, chicos, porque es una sensación súper desagradable, ¿sí? Se van a sentir muy mal, pero sí el baño tibio, ¿sí? O sea, no con agua, ¿no? Súper caliente, sino agua tibia. Para mí el baño es mucho más práctico y si no los paños, que también están buenos, ¿no? Se recomiendan. ¿Y dónde colocarían los pañitos? Los pañitos con agua fría, con agua tibia, ¿dónde? En la Axila, frente. en la frente, las Ingle, axilas. en la axila, en la ingle, Sí, los porque lugares donde hay pliegues. claro, más que esa foto, tal cual, ustedes están diciendo, ¿no? Zona de ingle. ¿Y por qué están diciendo esas zonas? Por áreas Por el ganglionar. flujo de sangre. Donde se concentran las Claro, mayores pérdidas insensibles, tipo, donde va a transpirar. por en ahí realidad están es donde diciendo. mayor cantidad de flujo sanguíneo. De hecho, cuando ustedes tienen un paciente con hipotermia, o sea, todo lo contrario, y viene el paciente, lo traen, no sé, de vía pública, ustedes calientan los sueros y ¿dónde se lo ponemos? En el mismo lugar. Tal cual, Para subir o para bajar tal la cual, temperatura. Más allá de que lo tal cual. expandimos con sueros calientes, pero lo ponen en los mismos lugares. Tal cual, tal cual. Después nos van a ver hacer cosas también como, por ejemplo, cuando un chico, a veces ustedes empezamos a ver lo de la temperatura y que los desabrigamos, ¿no? Ahí muchas veces lo que queremos también hacer es el diagnóstico diferencial con el sobreabrigado. ¿Vieron? Ese chico, la madre te dice, está con fiebre y vos retirás la ropa, no hiciste nada más que retirar la ropa y el paciente o sea, le baja en realidad la temperatura, vos ahí lo que estás viendo
es en realidad que estaba súper abrigado. Eso es súper frecuente y sobre todo en los bebitos, vieron en los chiquititos que hay una tendencia al sobreabrigado, eso no está nada bueno y si lo combinan, ¿se acuerdan cuando hablábamos en niño sano? Que por ejemplo una de las cosas que hay que hablar con los papás es cómo abrigás, cómo se abriga un bebito, un recién nacido, un lactante, con cuánta cantidad de ropa, porque hay mucha tendencia al sobreabrigado. ¿Qué le decís a una mamá primeriza, ponele que como? ¿No es una prenda más de la que tiene puesta la Tal madre? cual. Vicky, a lo sumo una más, ponele. Pero es, por ejemplo, yo a vos te veo con una camperita, por ejemplo. Yo tengo remera y tengo frío, la verdad, ahora me pondría la camperita. Entonces, hasta ahí, no más. Porque hay, viste, una tendencia y eso lo van a leer y lo van a reconocer como, por ejemplo, es un factor para muerte súbita. O sea, hay que evitar el sobreabrigado, ¿no? Entonces, capaz que nos llegan a ver que a veces cuando te dicen, no, está con fiebre, bueno, a ver, pará, sacale la ropa, desabrigalo, porque si está con 30 y pico de grados, eh, yo siempre decía, y Luis, seguro vas a coincidir, o sea, en un día de enero con 40 grados, no tomen la fiebre a los pacientes, les pido por favor, porque van a estar todos febriles, vamos a estar cultivando a todos los pacientes, ¿no? Es un poco para que vayan viendo lo que hacemos. Pero los medios físicos, y como les digo, agua tibiecita da confort. Esperen que algo que no les dijimos desde la práctica, la DIPI, porque yo la tengo muy instalada, la dipirona, en el contexto endovenoso. Acuérdense que también acá tienen la dosis máxima que serían los 500 miligramos, por ejemplo, ¿sí? Vía oral. Vía oral, con Luis calculamos así distinto, llegamos a la misma cuenta, que hacemos el peso dividido 5 o cada 5 kilos 1 mililitro. Llegan a 25 como máximo también, vía oral, ¿sí? Que sería el tope. Esto en realidad lo fuimos haciendo juntos, pero la idea es que le pierdan el miedo a esto de las cuentas, ¿sí? Que calculen, o sea, desafíense, estén en las rotaciones, fíjense en cuánto calculan los médicos con los que están, porque esto es en los consultorios de atención primaria, de ambulatorio, en las guardias, todo el tiempo estamos calculando este tipo de medicación. Hoy lo estamos encarando sobre todo por el aspecto de antitérmicos, pero piensen que ya empezamos a hablar de dosis analgésicas de estos mismos fármacos. Entonces, la verdad que está bueno que se lleven estos conceptos, desde de todos los días. Todos estos 3 medicamentos que hablamos están en el sistema público, ¿sí? Que eso también es importante que lo entiendan. ¿Eh? O sea que está bueno que lo aprendan porque lo van a poder utilizar. ¿Sí? Capaz que endovenoso a veces no tengan todos esos, pero ambulatorio sí, que obviamente medicina familiar apunta mucho más al ambulatorio que al internado, pero sí practíquenlo. ¿Eh? Tal cual. Y acá, ven que ya voy a pausar acá, o detener. En una consulta.